¿Sabías que este hombre de mediana edad se identifica como una niña de preescolar? Hoy te traemos historias tan increíbles que cuesta creerlas. Vamos a ver lo que está increíble. Stephanie. Después de más de 4 décadas viviendo con el nombre de Paul Watched y fingiendo ser alguien que no era, este padre de familia decidió dar un giro radical y dejar atrás esa vida para convertirse en Stephanie, una niña de 6 años que usa vestidos y le encanta jugar con muñecas. Este era un sueño de autenticidad que llevaba guardado en su interior desde pequeño, siendo una parte de sí mismo que nunca había podido expresar. Sin embargo, tomar esta decisión no fue nada fácil y le costó su propia familia debido a que su esposa y 7 hijos no lograron aceptar su nueva faceta. Durante 23 años de matrimonio, su esposa intentó comprender su conflicto interno. En varias ocasiones, incluso lo encontró vistiendo ropa de mujer a escondidas, y aunque intentó apoyarlo por un tiempo, llegó un momento en que la situación se volvió insostenible. Para su expareja, la decisión de vivir abiertamente como Stephanie fue demasiado, y lo enfrentó con un ultimátum: dejar de ser quien quería ser o perder a su familia. Con el dolor de saber lo que dejaría atrás, optó por vivir su verdadera identidad, aún sabiendo que sus hijos no lo aceptarían, y que para ellos, ver a su padre de 1.8 metros vestido como una niña era incomprensible. La decisión trajo consecuencias devastadoras, pues no solo perdió a su familia, sino también su empleo como mecánico, y en poco tiempo se encontró sin hogar, buscando refugio en un albergue. La soledad y el rechazo lo llevaron a una crisis, hasta que en medio de esa situación, 2 amigos decidieron adoptarlo y se convirtieron en sus figuras paternas. Gracias a esta nueva familia, encontró una segunda oportunidad de vivir en paz consigo mismo, de ser Stephanie y de vivir como la niña que siempre soñó ser. Jade y Demetrius. Durante los últimos 5 años, esta joven se identifica como Fairy, una comunidad de personas que disfrutan vestir disfraces con aspectos caricaturescos y que en esencia funcionan como una segunda identidad o como un alter ego totalmente diferente a su faceta humana. A Jade le costó encontrar pareja porque la gran mayoría no entiende sus gustos personales, hasta que halló en Demetrius a alguien que aprecia y respeta su identidad Fury. Ahora que llevan poco más de un año juntos, la chica, que hasta el momento gastó más de $25,000 en sus trajes, crea contenido junto a su novio y lo venden a personas fanáticas de los Fury, quienes pagan por verla vistiendo sus trajes que la hacen lucir como un peluche de tamaño real. Si bien Demetrius admite que Jade es el amor de su vida, tener un noviazgo con alguien perteneciente a esta subcultura, que a menudo es incomprendida, le trajo más de un problema en su vida personal. De hecho, la gran mayoría de sus amigos lo abandonaron por culpa del alter ego de su novia, al no comprender cómo puede ser pareja de esta chica, cuya única pasión es vestir su traje de aspecto caricaturesco. Pese a perder a casi todos sus amigos, ambos admiten que son felices juntos y les piden a las demás personas que, antes de juzgarlos, aprendan un poco sobre los Furies para que entiendan que solo es un pasatiempo que les permite exponer un lado oculto de su personalidad. Chloe Jemnis White. Mientras millones de personas discapacitadas darían lo que fuera por volver a caminar, esta británica de 59 años, completamente sana, desea quedar parapléjica. La razón detrás de esto es que padece de desorden de identidad de la integridad corporal, una condición psicológica que lleva a quienes la sufren a sentirse incompletos con su cuerpo intacto e incluso desean amputar sus extremidades sin importar que funcionen sin problemas. En el caso de Chloe, su sueño es perder la movilidad en las piernas, una idea que parece contradictoria y aterradora para muchos, pero en que su caso representa una liberación de la angustia que vive cada día. Para simular esa condición, utiliza aparatos ortopédicos que paralizan sus extremidades inferiores, dejándolas sin movilidad de la cintura hacia abajo. Aunque parezca una discapacidad real, la diferencia es que puede retirarse los aparatos en cualquier momento y volver a caminar con total normalidad. Pero esto no es suficiente para ella, pues confesó que está en la búsqueda de un doctor que acceda a cortar ciertos nervios que le provocarían parálisis permanente. Este deseo tan profundo y persistente la ha llevado a situaciones extremas como soportar miradas negativas y a luchar con su propia mente, que le exige tomar decisiones radicales para alinear su identidad con su cuerpo. En su visión, ser parapléjica es la única vía para encontrar paz y liberarse de la constante ansiedad que le causa vivir con una movilidad que no se siente como suya. Al mismo tiempo, Chloe aclara que su deseo es incomprensible para muchos, pero admite que la búsqueda de una vida acorde con su identidad es tan válida como la lucha de aquellas personas discapacitadas que desean volver a caminar. Julian Liu. Por más de 3 décadas, Dragon Ball ha sido un fenómeno que marcó la infancia y la adolescencia de millones de personas en todo el mundo. Pero pocos llevaron su pasión por este anime tan lejos como Julian Liu, un entrenador personal y doble de riesgo sudafricano, quien ha dedicado su vida entera a hacer cosplay de Trunks, su personaje favorito. Julian no solo se limita a hacer cosplay en su tiempo libre, dado que también invirtió más de $15,000 en disfraces, maquillaje y entrenamiento para perfeccionar cada detalle y transformarse en una réplica viviente del hijo de Bulma y Vegeta. Es más, si te fijas bien, su físico y sus
gestos, hasta el estilo de su cabello, parecen sacados directamente del universo creado por Akira Toriyama. Para Julian, Dragon Ball fue más que una serie. De niño sufrió acoso escolar y el anime se convirtió en su refugio y fuente de fortaleza. Así que, sintiéndose inspirado por el espíritu indomable de la valentía de Trunks, encontró en el personaje la fuerza para sobrellevar el bullying y descubrir su verdadera identidad. Por lo tanto, cada vez que se mira en el espejo, ve al legendario guerrero Saiyajin que lo ayudó a transformar el dolor en determinación. Y agrega que vivir como Trunks es una manera de rendir tributo a un héroe que, aunque sea ficticio, le cambió la vida. Ryan. Este joven es un esteticista radicado en Nueva York que ha desafiado los estándares de la moda y la autoexpresión con sus extravagantes uñas que alcanzan 13 centímetros de longitud. Desde que empezó a crear contenido, revolucionó el internet con sus espectaculares diseños y su actitud sin complejos, por lo cual se convirtió en un icono para quienes valoran la individualidad. Sin embargo, lo más impactante no es la longitud de sus uñas, sino los $50,000 que ha gastado a lo largo de los años para que sus manos se vean siempre fabulosas. Cuando sus seguidores se enteran de que gastó semejante cantidad de dinero, muchos mencionan que podría comprar un auto de lujo, irse de vacaciones por todo el mundo e incluso podrían pagar la hipoteca de sus casas. Pero Ryan admite que vale cada centavo y no tiene planes de detener su obsesión. Cada cita para renovar sus uñas es una obra de dedicación, pues duran hasta 8 horas y puede costar entre $1,000 y $2,000 al mes. Para mostrarle a todos cómo es su vida cotidiana, su perfil en TikTok tiene innumerables videos de cómo trabaja, limpia su casa y come usando sus garras ultra largas. Pero no todos se sienten a gusto con el atractivo de sus uñas, así que suele recibir comentarios de haters que lo llaman Eduardo Manos de Tijera o le dicen que su estilo de vida es basura. Aún así, Ryan no se desmotiva y siempre le dice a sus seguidores que no permitan que nadie los deprima. E igualmente afirman que la verdadera belleza está en abrazar quién eres sin importar lo que digan los demás. Rosie y Jude. Rosie Hinton es una joven londinense que parece vivir un sueño de pastel, porque siempre viste en suaves tonos rosados, celestes, lilas y amarillos pálidos. Inspirada en la moda lolita japonesa, la joven abrazó un estilo que mezcla la delicadeza victoriana con el encanto de los años 80, una época en que los tonos pastel conquistaron el mundo de la moda. Por este motivo, cada día es una oportunidad de llevar un toque de dulzura y nostalgia en las calles de Londres, que sirve para canalizar la feminidad y ternura que estos colores evocan. A su lado está Jude, su mejor amiga, que representa el polo opuesto en estilo y espíritu. Con tan solo darle un vistazo, te das cuenta de que es la encarnación del estilo gótico, pues se declara amante del negro, lo monocromático y lo sombrío. Desde que se mudaron a vivir juntas, este par de amigas convirtió su apartamento londinense en un museo de contraste, debido a que la habitación de Rosie está repleta de juguetes y peluches de vivos colores, con estanterías llenas de figuras adorables y luces suaves que crean un ambiente cálido y encantador. En cambio, Jude optó por una decoración minimalista en blanco y negro, donde cada elemento parece tener un propósito oscuro. Incluso su vestido refleja esta dualidad. Dividido perfectamente a la mitad, cada sección parece un mundo aparte, con el lado de Rosie lleno de vestidos y prendas de tonos azules, mientras que el de Jude se distingue por una colección de ropa negra, con corsés, terciopelo y encajes oscuros. Su contraste es tan marcado que al salir juntas siempre traen miradas de asombro y curiosidad en quienes no pueden creer que dos personas tan diferentes puedan ser mejores amigas. Eva Tiamat. Ella nació con el nombre de Richard Hernández en Arizona y llevó una vida totalmente normal trabajando en un banco, hasta que decidió embarcarse en su transformación radical para autoproclamarse como la primera dragón humana. Eva explica que desde muy joven, su verdadero deseo era encarnar una criatura mitológica, por lo que adoptó la identidad de Tiamat, el dragón de 5 cabezas de la mitología mesopotámica, que también sirve uno de los villanos del juego Calabozos y Dragones. Desde el instante en que decidió realizar este cambio en su vida, gastó decenas de miles de dólares en modificaciones corporales, que hicieron de su cuerpo un lienzo donde las escamas de tatuajes cubren su rostro y piel. A la vez, se sometió a varias cirugías para modificar su nariz y orejas en formas reptilianas. Se bifurcó la lengua y hasta se puso cuernos en la frente para asemejarse aún más a un dragón. Aunque se identifica como mujer, no planea someterse a una cirugía de reasignación de género. En cambio, su identidad como Eva Tiamat es su declaración al mundo, donde mezcla mitología, desafío y un intenso compromiso de vivir su auténtico yo. Richie el barbero. Si acudes a una escuela primaria y le preguntas a los niños qué les gustaría ser cuando sean grandes, la mayoría de ellos responderá que siempre quieren ser bomberos, pilotos, soldados o futbolistas. Pero existe un hombre que desde niño siempre quiso ser un payaso. Durante su infancia, muchos creían que bromeaba al decir que quería ser payaso al crecer. Sin embargo, él sabía que su pasión iba mucho más allá de un simple capricho, y aunque pocos lo comprendían, mantuvo su fantasía en secreto hasta que se mudó a Hollywood y pudo hacer su sueño realidad. Tan pronto llegó a la meca del cine, llevó su pasión al extremo y se tatuó el rostro para convertirse en un payaso de por vida. E incluso se instaló implantes de silicona para acentuar su apariencia. Ahora que tiene su boca pintada de rojo, una nariz prominente y cejas y cabello del mismo color,
Su transformación es permanente e inconfundible. Como si esto fuera poco, cada parte de su rostro es parte de su compromiso absoluto con el personaje, pues tiene sus mejillas y labios tatuados, mientras que los implantes de las cejas le dan una mirada profunda y tenebrosa, siendo este un look que no tiene nada que envidiarle al aterrador Pennywise de la película It. En el presente, Richie trabaja como barbero, cuyo espacio de trabajo es una mezcla de escenario y peluquería, ya que mientras corta el cabello, entretiene a sus clientes con bromas, risas y un toque de excentricidad que hace de cada visita una experiencia inolvidable. Ella London. Conocida en sus redes sociales como la Dama Amarilla o Miss Sunshine, esta británica irradia un brillo único porque viste de pies a cabeza en vibrantes tonos amarillos los 365 días del año. Todo comenzó hace unos años cuando organizaba su boda y buscaba una manera de honrar la memoria de su padre, quien falleció cuando ella tenía apenas 2 meses de nacida. Fue su prometido quien le sugirió incorporar el color favorito de su padre para recordarlo en este día tan especial. Ella tampoco deseaba un color de boda convencional, pues el rojo le parecía demasiado navideño y el lila demasiado común. De esta manera el amarillo se convirtió en su elección perfecta, iluminando aquel evento y encendiendo en ella una chispa de fascinación que no dejó de crecer. Por ende, cada vez que algo en su hogar necesitaba un cambio, lo reemplazaba por una versión amarilla y poco a poco el color fue invadiendo su vida como un rayo de sol que nunca se apaga. Con el pasar de los años, el amarillo se volvió parte de su esencia, así que tras recibir un sinfín de regalos en su tono favorito, un cardigan amarillo llegó a sus manos, ya que el obsequio fue el catalizador de su transformación definitiva. Desde entonces, ella decidió vestirse de amarillo todos los días, como un tributo constante al recuerdo de su padre y al color que llena su vida de alegría y luz. Alia Nasirova. Si buscas a la Rapunzel de la vida real, solo tienes que ver a esta joven cuya melena se extiende por unos impresionantes 2.2 metros. A diferencia de otras chicas que requieren extensiones e innumerables tratamientos para hacer crecer su cabello, esta rusa residenciada en Letonia fue bendecida con una melena que crece de forma natural, hasta alcanzar una longitud que excede su propia altura. Inspirada por las películas de princesas de Disney que la fascinaban desde niña, durante más de 20 años, Alia ha dejado crecer su cabello y apenas se corta las puntas cada cierto tiempo para fomentar su crecimiento. Actualmente sus mechones no solo la hacen sentir como una princesa de cuento de hadas, sino que tienen el mismo peso de su gato. Gracias a su cabellera digna de récords, se convirtió en una celebridad en redes sociales con más de 200,000 seguidores en Instagram, donde encontró una comunidad de admiradores por su belleza única. A la par, sus seguidores siempre le piden consejos para tener una melena igual de larga y saludable, pero su estatus como Rapunzel de la vida real también atrajo a haters que le sugieren cortarlo o venderlo. En todo caso, Alia no le presta atención a los detractores y añade que su cabello es expresión de su identidad y un símbolo de su perseverancia que la hizo dedicarse a este arte por más de 2 décadas. Frenchie Morgan. Esta mujer nunca ha sido alguien que se conforme con lo convencional. Gracias a su cabello rubio y sus atuendos rosa, ha pasado años cultivando una apariencia que evoca la imagen de una Barbie viviente. Para la modelo y actriz francesa de 46 años, la transformación nunca se detiene, y ahora se encuentra en medio de un nuevo y radical cambio, pues confesó estar obsesionada con el K-pop y los personajes de anime, que ha decidido someterse a una cirugía para cambiar sus facciones y lucir como una mujer asiática. Según su opinión, la idea de ser natural es simplemente aburrida, y en realidad quiere vivir en un mundo donde su rostro y su cuerpo reflejen su pasión por la cultura pop asiática, sin importar el precio. No solo está planeando modificar sus facciones, sino que además desea someterse a otro aumento de senos y a cualquier procedimiento necesario para conseguir el aspecto de chica asiática que tanto anhela. Hasta la fecha ha gastado $50,000 en cirugías, pero admite que esto es solo el comienzo. Ahora que tiene claro el propósito de convertirse en una muñeca de anime de la vida real, cada intervención quirúrgica es un paso más hacia la fantasía que eligió vivir, donde su cuerpo es el lienzo y el bisturí es la herramienta que le ayuda a obtener su look deseado. Crystal. Esta madre de 3 hijos ha dedicado los últimos años a una misión que muchos consideran extrema. Está preparada para el día del juicio final. Con $20,000 invertidos en abastecer una habitación llena de alimentos que pueden durar hasta para 25 años, Crystal se mantiene lista para cualquier catástrofe que pueda desencadenarse. Todo comenzó en su infancia, cuando creció rodeada por la idea de la autosuficiencia, en especial influenciada por su abuelo, que le enseñó a cultivar sus propios alimentos, mientras que su abuela le mostró cómo hacer conservas cuando apenas tenía 3 años. Ese aprendizaje se convirtió en una parte fundamental de su identidad, pues no solo era una forma de vivir con menos dependencia del sistema, sino también una manera de enfrentar los miedos y las incertidumbres del mundo moderno. Mientras da un vistazo a su sala de preparación, Crystal explica que guarda cientos de latas de alimentos con una vida útil de hasta 25 años.
ya sea que la red se colapse y se corte la electricidad, o si ocurre otra pandemia, una guerra civil, disturbios o incluso la Tercera Guerra Mundial, siempre está lista para el peor de los casos. Pero su enfoque no se limita solo a los alimentos. Además de comida, la madre de 3 hijos almacena medicamentos, inhaladores, radios y baterías en su sala de preparación. Incluso adquirió una máquina que permite congelar productos secos, para asegurarse que tenga una fuente estable de alimentos en caso de que las condiciones ambientales empeoren. En total, la familia tiene suficiente comida almacenada para todo un año, y hasta la fecha gastaron $20,000 en los artículos necesarios para sobrevivir en el caso del colapso total de la sociedad. En otro rincón de la habitación, guarda mochilas llenas de provisiones para emergencias y las armas necesarias para defender a su familia si las cosas se salen de control. Aunque suele recibir críticas de personas que la llaman loca o paranoica, Crystal no ve su preparación como un acto de paranoia, sino como una muestra de amor hacia su familia. Además afirma que el tenso clima político de los últimos años, la posibilidad de una guerra u otra pandemia más devastadora que la anterior, son las amenazas que la mantienen lista para sobrevivir en un mundo impredecible. George Francis Cruikshank II. Corría el año 1981 en un suburbio de Sydney, Australia, cuando un adolescente llamado George Cruikshank y sus 2 amigos pintaron una línea fronteriza en el patio de su casa y declararon esos 10 metros cuadrados como el territorio provisional del Imperio Atlantium. Tras ser coronado emperador bajo el nombre de George Francis Cruikshank II, emitió una declaración de independencia de Australia, izó una bandera y nació oficialmente la micronación de Atlantium. Esta es una de las 100,000 micronaciones del mundo que afirman ser estados soberanos autoproclamados, pero que carecen de base legal para su existencia. Como consecuencia, las micronaciones no son reconocidas por los estados establecidos, pero eso no les impide tener ceremonias, presidentes, monarcas e incluso las estructuras de gobierno de un país real. Desde aquel pequeño terreno de 10 metros cuadrados, en 2008 expandió su territorio mediante la compra de una propiedad rural de 80 hectáreas a unos 350 kilómetros de Sydney, que se convirtió en la capital administrativa de Atlantium. Desde su oficina en la ciudad de Concordia, ubicada en la provincia de Aurora, redacta declaraciones políticas e intercambia cartas con otros líderes de micronaciones y con los representantes diplomáticos no acreditados de Atlantium en Estados Unidos, Singapur y Suiza. También es curioso que el emperador George II asegura ser el líder de la dinastía Cruikshank. Instaló su propia oficina de correos, moneda, himno nacional y monumentos, sin importarle que ningún país reconozca a Atlantium como una nación real. Helen y Jack. El dolor tiene formas curiosas de manifestarse, y para Helen y su hijo Jack, la pérdida de su esposo y padre dejó una marca que se transformó en un laberinto de objetos. El trauma de la muerte los llevó a aferrarse a lo tangible, convirtiéndose en acumuladores compulsivos. Ahora que transcurrieron varios años después de que comenzaran a resguardar artículos sin cesar, su apartamento en Somerset, Inglaterra, ha dejado de ser un hogar y en efecto es un basurero que se eleva más de 30 centímetros por encima del suelo, escondiendo la alfombra bajo una montaña de desperdicios. Al darle un breve vistazo, notas una mezcla de periódicos amarillentos, juguetes olvidados, películas polvorientas, botellas de plástico y empaques de comida puestos uno sobre otro, como una barrera física y emocional que les hace imposible vivir en paz. Las paredes que antes daban seguridad, ahora son testigos silenciosos del peso de su pérdida. Y al ser incapaces de soportar el espacio claustrofóbico y asfixiante, tanto madre como hijo prefieren pasar la mayor parte del tiempo lejos de casa, evitando enfrentar lo que se ha vuelto su prisión personal. Por fin surgió un rayo de esperanza cuando Helen y Jack decidieron tomar el primer y más valiente paso hacia el cambio. Abrieron las puertas de su hogar a un psicoterapeuta experto en acumuladores. Este profesional no solo los ayudará a liberarse del desorden físico, sino también a enfrentar el abismo emocional que los llevó a este punto. Será un viaje difícil, donde tendrán que enfrentarse a sus angustias y a cada objeto que representa una herida sin cerrar. Pero al deshacerse de los artículos acumulados, forjan un nuevo comienzo donde el peso y el pasado ya no los aplaste y puedan al fin descubrir lo que significa vivir. Cassie. Un ataque de asma fue el causante de que perdiera a su esposo, pero al ser una mujer de apenas 26 años, cuyo matrimonio recién comenzaba, esta pérdida tuvo un enorme impacto emocional. Buscando una forma de mantener cerca a su pareja, decidió llevar sus cenizas con ella a todas partes, pero lo que parecía un gesto conmovedor se convirtió en una situación impactante y desconcertante. Un día, al derramar accidentalmente partes de las cenizas sobre su dedo, Cassie sintió que limpiarlas sería una falta de respeto hacia su esposo. En ese momento tuvo el impulso de lamer los restos, y ese acto, que para la gran mayoría sería asqueroso y reprochable, cambió su vida para siempre.
rápidamente se volvió fanática de consumir las cenizas de su marido, y de hecho cuando el dolor de la pérdida se hace insoportable, sus restos se convierten en su única comida, al punto que ha perdido varios kilos de peso, pues en los días más oscuros su dieta se reduce exclusivamente a las cenizas. Casi describe el sabor como una mezcla de huevos podridos, arena y papel de lija, pero a pesar de ser algo repugnante, lo define como una especie de delicia necesaria para seguir adelante. Con el tiempo, la sensación de rechazo desapareció, y el ritual se convirtió en un macabro consuelo que la conecta con el amor que perdió. Miyuki Sugiyama. Esta chica mide unos increíbles 1.96 metros, pero lo más sorprendente sobre su figura es que sus piernas se extienden por 134 centímetros, aproximadamente la misma altura de un niño de 10 años. Miyuki explica que su excepcional altura es un rasgo de familia, dado que su padre mide 2.13 metros y su madre 1.91 metros, así que ella heredó los genes que la hicieron mucho más alta que el 99% de las chicas. Cada vez que sale de casa, es imposible que no la detengan en la calle para preguntarle sobre su altura, por lo que es más complicado aún conseguir ropa de su talla, especialmente pantalones que cubran por completo sus piernas extra largas. También fue duro pasar su infancia y adolescencia en Japón, donde encontrar personas de su altura es poco común, y por ende todos los espacios están diseñados para gente de menor altura. Miyuki recuerda que en su país natal solía golpearse la cabeza en todas partes. Sin embargo, esto no es nada comparado con la vergüenza que sentía cuando otras personas la llamaban jirafa para hacerla sentir mal por su altura. De regreso a sus problemas para encontrar ropa, en algunas ocasiones se ve obligada a modificarla para hacer espacio a sus piernas extra largas. No obstante, en el momento que se comprometió para casarse, se topó con un problema bastante particular. No encontraba un vestido apropiado para su figura. La búsqueda del vestido perfecto para una chica de casi 2 metros es un desafío que la dueña de la tienda de artículos para bodas nunca había enfrentado en su larga carrera. Luego de una extensa búsqueda, Miyuki encontró el vestido ideal para sus piernas extra largas y está lista para casarse con el amor de su vida. Al mismo tiempo explica que ya no se siente acomplejada sobre su altura, y de hecho ganó tanta confianza en sí misma que inició una exitosa carrera como modelo. Yulia Stakiva. Ella es una socialité rusa residente de Londres que sirve como el epítome del lujo desmedido y el exceso personificado. Yulia gasta dinero como si el mañana fuera un mito, por lo que en su opinión, lo más importante en la vida es el brillo de su tarjeta de crédito dorada. Para que te des una idea de cómo gasta el dinero que le dan sus padres, cada 2 meses se embarca en un jet privado rumbo a Moscú solo para que su estilista favorito le retoque su melena. Su obsesión por la perfección cosmética no termina allí, ya que necesita más de $40,000 anuales solo para tratamientos estéticos, que transforman su rostro con botox y rellenos de labios y mejillas hasta conseguir la imagen que califica como ideal. Desde que llegó a Londres, su existencia ha sido una vorágine de compras y fiestas interminables, en una constante celebración de la opulencia. Julia admite no sentir culpa e incluso expresa que ella no eligió nacer en la familia adinerada, con lo cual dejan claro que el dinero y los lujos fueron su destino inevitable. Año tras año, la joven rusa necesita al menos $250,000 solo para adquirir los últimos diseños de marcas como Prada y Gucci. Su extensa colección de prendas y accesorios incluyen más de 100 bolsos, con un costo promedio de $5,000 cada uno, y cada temporada, su armario aumenta con 60 pares de zapatos nuevos. Pero en un intento de suavizar su extravagancia, asegura que solo tiene una sirvienta y un chofer, como si esto la hiciera más accesible y más humana. Además expresa que cuando sus prendas pasan de moda, dona su guardarropa entero a la beneficencia, como si se tratara de expresar que le está haciendo un favor al mundo o a las personas pobres. ¿Qué opinas sobre el gasto excesivo en ropa y artículos de lujo? No olvides mencionarlo en los comentarios. Bob Gable. Después de gastar $12,000 en un traje de Batman, Bob se transformó en algo más que un simple ciudadano del condado de Bucks en Pensilvania. Se convirtió en una leyenda urbana. Con su imponente motocicleta rugiendo y el viento azotando su capa, recorre las calles pretendiendo ser el caballero de la noche, el héroe que lucha contra el crimen y protege a los inocentes de los villanos que acechan en cada esquina. Puede que el traje fabricado con fibra de carbono no detenga disparos, pero sí tiene la resistencia para enfrentar navajas y golpes de objetos contundentes. Luego de meses patrullando las calles y haciéndose notar por la ciudadanía, Bob llegó a Filadelfia y enfrentó su propio villano, un graffiti que ensució la ciudad durante unos años. Con paciencia y determinación, lo removió para ganarse el afecto y la admiración de los ciudadanos que empezaron a verlo como un verdadero vigilante. Sin embargo, la realidad es menos épica de lo que parece, pues el imitador de Batman no se enfrenta a criminales armados ni se sumerge en combates nocturnos. En su lugar, su misión es más sencilla y más significativa:
disfrazarse cada día, recorrer las calles y ofrecer a los transeúntes una pequeña chispa de esperanza, una sonrisa o simplemente una buena fotografía. Isabella Barrett. Desde temprana edad, Isabella ha sido una estrella que creció bajo los reflectores y los flashes de las cámaras. Mientras que las niñas de 5 años asisten a jardines de niño y juegan con osos de peluche, Isabella se alzaba como una pequeña reina de belleza en el reality show Toddlers and Tires. Pero el verdadero brillo estaba por venir cuando ganó su primer $1.000.000, mucho antes de que tuviera la más mínima idea de lo que significaba ganar tanto dinero. Hoy, con 15 años, ya no es solo una niña prodigio, es una empresaria hecha y derecha que fundó su propia línea de joyería a una edad en la que otros chicos aprenden las tablas de multiplicar. Su visión no ha hecho más que crecer, dado que ahora diseña ropa, cuida la piel de su generación con su propia línea de cosméticos y deslumbra como modelo en las principales marcas. Su éxito alcanzó tal nivel que gana entre $30,000 y $150,000 mensuales y se posicionó como una de las millonarias más jóvenes del mundo, cuyos diseños brillan en la Semana de la Moda de Nueva York y sus comerciales captaron la atención de millones. Actualmente Isabella se encuentra embarcada en otro desafío un tanto diferente: escribir una guía de negocios para adolescentes, como si necesitara demostrar que no hay límites para su ambición. Stacey Doll. Stacey no es simplemente una modelo, es una adicta a las transformaciones extremas, que siente ser devota a la idea de rediseñarse a sí misma sin límites. Con más de $100,000 invertidos en su cuerpo, su historial es una lista vertiginosa de procedimientos quirúrgicos, entre los que se incluye un aumento de senos, liposucción, transferencia de grasa a sus muslos y caderas, relleno, botox y un aumento de glúteos realizado con inyecciones ilegales. Pero la búsqueda del cuerpo ideal tiene incontables riesgos. Su última intervención casi le cuesta la vida, debido a que el material ilegal que le inyectaron en los glúteos se desplazó hasta la parte baja de su espalda, causando que fuera trasladada de urgencia al hospital. La solución que le dieron los médicos fue clara, pero también aterradora para ella: una cirugía invasiva que dejaría una cicatriz significativa. Para Stacey, las cicatrices son más temibles que un dolor, así que decidió seguir adelante con el material nocivo atrapado en su cuerpo como si fuera una bomba de tiempo. A pesar de los peligros que conoce a la perfección, la insatisfacción de su look la persigue cada vez que se mira en el espejo, y en su afán de encontrar una apariencia con la que pueda finalmente estar conforme, Stacey parece estar dispuesta a sacrificarlo todo, ya sea su dinero, su salud y hasta su propia vida. Jasmine Bean. Desde la adolescencia, esta londinense comenzó a explorar la moda alternativa y lo que era una simple curiosidad juvenil pronto se convirtió en una declaración de identidad. En la actualidad, se muestra al mundo como una fusión entre las subculturas japonesas y las criaturas mitológicas, dando como resultado una especie de híbrido que se escapa de cualquier clasificación convencional. Sin embargo, lo más impactante de su vida no es su apariencia, sino su ambición de transformarse en lo que ella misma llama un monstruo sin género, que desafía todas las expectativas y normas sociales. La primera fase de su transformación consiste en aplicarse maquillaje que recuerda a una muñeca sacada de una película de terror. Luego se pone lentes de contacto que distorsionan su mirada y emplea una faja para aplanar su pecho, con tal de eliminar su feminidad. Pero eso no es suficiente para ella, dado que su meta es llevar este concepto más allá y planea someterse a una cirugía que le permita aplanar su pecho de manera permanente. Ahora que tiene una carrera como cantante y modelo, Jasmine necesita al menos 3 horas diarias para completar su metamorfosis, que también incluye trajes adornados con accesorios con armas falsas y joyería extravagante. La londinense agrega que siempre llama la atención a donde quiera que vaya, pero en lugar de sentirse agobiada por las miradas de extraños cuestionándola, siente que su vestimenta y maquillaje son lo único que le permiten expresar su verdadera identidad. En la Slack. En cada momento que la reina Isabel II asistió a un evento, sus asistentes se planificaban hasta el último detalle para que todo saliera perfecto. Gran parte de esta preparación incluyó a una mujer cuyo nombre rara vez fue mencionado, pero que a lo largo de los últimos 30 años ocupó un lugar en los ensayos antes de cada aparición pública. En la Slack fue la doble de la reina, que por todo ese tiempo ensayó los saludos y el porte majestuoso de estar de pie frente a miles de personas. Ante cada aparición pública, replicaba cada movimiento para que los directores y las cámaras encontraran el mejor ángulo de su majestad. Aunque tenía una estatura similar a la de la reina, admite que el parecido no va mucho más allá. Puede que no fuera la monarca real,
pero su papel fue fundamental en la monarquía, pues tenía que estar presente en todos los ensayos porque la soberana del Reino Unido no tenía tiempo para esos preparativos. Durante su carrera, que se extendió por 3 décadas, ella tuvo el privilegio de pasear en el icónico carruaje real, recorriendo las mismas rutas que la monarca transitaba ante la mirada del mundo. También asistió al ensayo de la ceremonia de la apertura del Parlamento, donde cada detalle cuenta. Pero incluso a esta fiel servidora del protocolo real le marcaron un límite. Nunca pudo sentarse en el trono de la Cámara de los Lores, debido a que esa silla, que sirve como símbolo de poder y tradición, está reservada solo para la reina. Hannah Tittensor. Hannah nunca imaginó que un viaje de la fría Irlanda del Norte a la soleada Turquía cambiaría su vida de manera tan radical. Bajo el sol del Mediterráneo, su piel adquirió un bronceado que la hizo sentir empoderada, más segura y llena de vida. Así que tan pronto regresó a casa, se negó a volver al tono pálido de siempre. Desde entonces, la chica de 22 años convirtió el bronceado en parte de su identidad mediante el uso de una cama bronceadora 3 veces a la semana para mantener ese brillo perpetuo. En su búsqueda de un bronceado eterno, recurrió a inyecciones de melanotan, una hormona sintética que acelera la producción de melanina, haciéndola broncearse mucho más rápido. Si bien se trata de una sustancia ilegal con riesgos graves, incluso el cáncer, está decidida a seguir adelante porque aborrece la idea de volver a su tono de piel natural extra pálido. Para este irlandés y miles de personas más que recurren a estas sustancias, los peligros son superados por la promesa de una piel permanentemente bronceada, que les ahorra tiempo de maquillaje y los hace sentir más atractivos. Por lo tanto, el riesgo de sufrir cáncer de piel es el precio a pagar por vivir en una versión más radiante y confiada, donde el sol nunca se apaga. Caroline Márquez. Estar en forma es algo común en muchas chicas, pero en el caso de esta joven residenciada en Florida, quiere llevar los límites del cuerpo humano al extremo y desea convertirse en una de las personas más fuertes del mundo. Desde que decidió ser físico-culturista, atravesó una metamorfosis que le dio el look de una superheroína de los cómics. Su historia de amor por el gimnasio comenzó hace 8 años, cuando intentaba ponerse en forma, pero en los últimos tiempos su pasión se volvió una obsesión y ahora es capaz de levantar unos increíbles 158 kilos en sentadillas, o más del doble de su peso corporal de 62 kilos. En la categoría de prensa de piernas, tiene la fuerza suficiente para empujar 680 kilos, que equivalen al peso de un oso pardo. Recordando el pasado, Caroline admite que era una especie de nerd con cabello rizado y sin mucha autoestima, causante de que fuera una chica solitaria. Tan pronto se enamoró del físico-culturismo, encontró la valentía para mostrar su verdadera identidad y ahora se presenta como una persona llena de confianza en sí misma. Sin embargo, no todo ha sido fácil para ella, más que todo porque su figura, similar a la de She-Hulk, genera que incontables personas la acusen de ingerir esteroides para aumentar su musculatura. Otros van mucho más allá y le dicen que perdió su feminidad y que ahora parece un hombre. Aparte de asegurar que jamás ha usado esteroides, Caroline explica que su figura es el resultado de incontables horas de trabajo duro en el gimnasio. Con tal de sentirse mejor con ella misma y deshacerse de las críticas, se pone su disfraz de Supergirl y comienza a empujar un auto de 2 toneladas para mostrarles a todos que tiene la fuerza de una superheroína de la vida real. Meghan y Mikaela. Esas gemelas son una de las rarezas más grandes de la naturaleza, ya que los mellizos con albinismo son un caso que se presenta solo uno en cada 2 millones de nacimientos. Como consecuencia de su condición, ambas no tienen pigmentación en la piel y en los ojos. Pero lo más complicado es que el albinismo también produce problemas de visión, causantes de que mantengan su apartamento meticulosamente organizado para poder encontrar todo lo que necesitan sin problemas. Su piel también es extra sensible a la luz solar, por lo cual siempre usan ropa protectora contra los rayos UV cada vez que salen de casa. Si bien sus vidas han transcurrido de forma normal, en varias ocasiones enfrentaron otros desafíos, como el hecho de que no se parecen al resto de su familia. En el peor de los casos, su madre fue acusada de engañar a su padre, pero la verdad es que son hijas de una pareja que siempre le mostró amor y comprensión ante los comentarios hirientes de los demás. Ahora que son adultas, siguen sin poder salir de casa sin que los ojos de otras personas las sigan a todas partes, e incluso declaran que a veces se sienten como si fueran animales de exhibición en un zoológico. En el ámbito de las citas, también enfrentaron múltiples retos porque no todos los chicos están dispuestos a salir con una joven albina. Si bien Meghan logró establecer una relación, Mikaela sigue buscando al hombre ideal para ella, y confiesa que no tiene muchas citas porque le da miedo lo que vayan a decir sobre su aspecto. Para solventar este problema de una vez por todas, su hermana le organizó unas citas ciegas con un chico llamado Kemmer, y a juzgar por los comentarios de Mikaela afirmando que es una persona comprensiva y alegre, parece que por fin encontró a alguien con quien compartir su vida amorosa. Simone Williams.
Esta neoyorquina hizo historia cuando su afro fue calificado como el más grande del mundo, con una deslumbrante melena que alcanza 20.5 centímetros de alto y 22.5 centímetros de ancho y una circunferencia de 1.48 metros. Es un despliegue de poder y estilo que desafía los límites de lo que significa ser audaz y auténtica. Simone nunca imaginó que sus rizos serían tan excepcionales, e inclusive declara que la gente siempre le decía que su afro era gigantesco, pero jamás pensó que fuera tan grande como para romper un récord mundial. Luego de una breve búsqueda en internet, se dio cuenta del potencial de su cabellera y tras contactar al libro de los récords Guinness, le confirmaron lo que ya intuía. Tenía el afro de mayor tamaño del planeta. Sin embargo, su relación con su voluminoso cabello no siempre fue positiva. Durante su adolescencia, optaba por alisarlo en un intento desesperado de adaptarse a los estándares de belleza reinantes en la sociedad, pero un día decidió abrazar su textura natural, en parte para ahorrarse dinero del salón de belleza, y sin planearlo, su afro se convirtió en una manifestación viviente de belleza y autenticidad, que también la ayudó a ser reconocida en el mundo entero como la dueña de la cabellera más grande jamás vista. Michael Bachmill. Aquí tenemos a un hombre que se conforma con el simple juego de ser un vampiro. Él vive la oscuridad de los seres que se alimentan de sangre humana con cada fibra de su ser. El autoproclamado vampiro no solo viste la estética del mito, sino que traspasa la línea entre lo real y lo irreal, pues su novia y sus amigos se convierten en sus donantes que le ofrecen su sangre para que él cumpla con su inquietante deseo. Michael expresa que no puede tomar cualquier sangre, pues esta debe pertenecer a la persona con la que mantiene una conexión íntima, para que este lazo haga del acto algo trascendental. Aparte del sabor a hierro y la vida que fluye en su garganta, siente que el líquido es una liberación espiritual y le sirve como una puerta abierta hacia una dimensión superior. A la par, el vampiro del mundo real explica su fascinación con una convicción perturbadora. De la misma forma que otros tienen una comida o una bebida favorita, él tiene la sangre. También expresa que la energía que siente después de beber y la fuerza que recorre sus venas lo hace sentir casi sobrehumano. En conclusión, Michael siente que esa práctica es una forma de escapar de la monotonía de lo humano y rozar las sombras del mito de Drácula que tantos temen, pero que él anhela con devoción. Jimmy Featherstone. Jimmy es un joven inglés de 22 años que llevó su obsesión por el bronceado a un nivel extremo. Cada mes gasta $1,400 en inyecciones de melanina, como parte de su plan para conseguir un bronceado permanente que le otorgue un tono de piel más oscuro. No todo ha sido color de rosa en su extraña travesía, ya que la primera vez que se inyectó pasó 2 días en cama con fiebre y sintiéndose fatal, pero ni el malestar ni los riesgos para su salud lograron detenerlo. Para Jimmy, este inusual método es la llave de la imagen con la que se siente mejor y le sirve como una expresión inquebrantable en su búsqueda de autoestima. En relación al funcionamiento de las inyecciones, estas contienen una hormona artificial que estimula la producción de melanina, haciendo que su piel adquiera ese tono bronceado que tanto anhela. Al mismo tiempo reconoce que hay riesgos graves como el cáncer de piel, pero sigue adelante convencido de que la recompensa vale el precio. Jimmy confiesa que el bronceado es su mejor herramienta para sentirse mejor consigo mismo, y de hecho afirma que mientras más oscuro es el tono de piel que adquiere, se acerca a lo que considera su mejor versión. Por lo tanto, su obsesión con el bronceado no conoce límites, y no importa cuántas advertencias reciba de su médico sobre el riesgo de cáncer u otra afección cutánea, siempre estará dispuesto a oscurecer su piel en tonos imposibles de conseguir de forma natural. Caitlin Doughty. Cuando tenía solo 8 años, presenciar el fallecimiento de una persona fue un evento que cambió su vida para siempre. Ese momento se impregnó en su mente como un oscuro enigma y fue tan poderoso que dejó una cicatriz invisible pero profunda. La muerte que se convirtió en una sombra que la acompañó como si fuera una pregunta abierta y un terror silencioso, así que al crecer, ese trauma la impulsó a buscar respuestas. Cuando ingresó a la universidad, eligió sumergirse en el estudio del fin de la vida y exploró cuál fue el efecto de la muerte en la historia y la cultura medieval. Después de graduarse, la carrera de Caitlin tomó un rumbo inesperado cuando fue contratada por una funeraria. Aquí la muerte dejó de ser un concepto académico y se convirtió en una realidad cotidiana, ya que se enfrentó cara a cara con cuerpos fríos y silenciosos a los que trasladaba de casas y hospitales antes de prepararlos para sus últimos momentos en la Tierra. Con el tiempo, supo que tenía que cambiar la forma en que la sociedad ve la muerte, así que consiguió un certificado en ciencias mortuarias en el Cypress College y con esa formación se lanzó al mundo digital. En su nueva faceta como youtuber, fundó Ask a Mortician, un canal que se convirtió en una puerta hacia lo desconocido. A través de sus videos, contesta preguntas que la mayoría teme hacer,
desde lo sucedido con los fallecidos en el naufragio del Titanic, hasta los mitos de si las uñas y el cabello siguen creciendo después de la muerte. De este modo, Caitlyn tomó el tabú de la muerte y lo transforma en conocimiento accesible, porque según su opinión, enfrentar el miedo es el primer paso para hacer las paces con nuestra inevitable desaparición física. Skip Haynes y Dana Walden. La inmensa mayoría de los artistas sueña con el clamor de la multitud y estadios llenos, con la ovación humana confirmando su éxito. Pero Skip y Dana eligieron un público diferente. Uno que no puede aplaudir, pero sí mueven la cola con entusiasmo. Todo se debe a que ellos son la fuerza detrás de Laurel Canyon Animal Company, una banda dedicada exclusivamente a componer música para mascotas. Imagina un estudio de grabación lleno de perros, con sus orejas levantadas y sus cabezas inclinadas mientras suena una melodía hecha solo para ellos. Así es como hacen las canciones de este estudio, cuya conexión pura y desinteresada con las mascotas da como resultado un género musical totalmente nuevo. Basándose en sus propias experiencias y en las historias emotivas de otros dueños, el dúo de artistas crea piezas que son probadas por una audiencia de 8 a 10 perros, cuya aprobación es expresada con meneos de colas y lengüetazos entusiastas. Al final, el veredicto expresado por los canes guía cada ajuste y cada nota, hasta que el resultado es algo que realmente toca el corazón animal. La dedicación de Skip y Dana va mucho más allá de la música para perros, ya que su amor por los animales los inspiró a crear melodías con sonidos de delfines, leones de montañas e incluso gorilas. Más que músicos, se convirtieron en defensores de la fauna, que usan su particular fama para amplificar las voces de quienes no pueden hablar y expresar sus opiniones por sí mismos. Tsutomu Yamaguchi. El 6 de agosto de 1945, este ingeniero naval de 29 años estaba a punto de despedirse de Hiroshima, donde llevaba 3 meses trabajando en el diseño de buques petroleros para la empresa Mitsubishi Heavy Industries. Ansioso por regresar a su casa con su esposa Hisako y su pequeño hijo Katsutoshi, caminaba hacia el astillero de su empleador cuando a las 8:15 de la mañana el destino cambió su vida para siempre. Aquel fatídico día, un bombardero B-29 apareció en el cielo y poco después la primera bomba atómica estalló en un deslumbrante resplandor seguido de un estruendoso ruido. Estando a menos de 4 kilómetros de la zona cero, Tsutomu supo de inmediato que era una explosión devastadora y con los reflejos de un superviviente se lanzó a una zanja. Sin embargo, la fuerza de la explosión fue tan intensa que lo levantó del suelo como una hoja en medio de un tornado, haciéndolo girar en el aire antes de lanzarlo violentamente a una plantación de patatas cercana. Pese a tener los tímpanos rotos y heridas en todo el cuerpo, sobrevivió al infierno atómico. A la mañana siguiente decidió regresar a su hogar en Nagasaki. Herido pero determinado a ver a su familia, abordó el tren sin saber que la tragedia volvería a golpear. El 9 de agosto, una segunda bomba atómica explotó sobre su ciudad natal, pero por más increíble que parezca, volvió a sobrevivir. La razón detrás de su suerte fue el paisaje montañoso y el edificio reforzado donde se encontraba le salvaron de una muerte segura, aunque las heridas y quemaduras de esa segunda explosión lo dejaron aún más debilitado. Con su cuerpo adolorido, corrió entre los escombros para encontrar a su esposa e hijo. Al llegar a su casa destruida, temió lo peor, pero en un giro de suerte que parecía imposible, Hisaku y Hatsutoshi se refugiaron en un túnel poco antes de la explosión de la bomba. A diferencia de tantas víctimas de la explosión a la radiación, Tsutomu Yamaguchi no solo sobrevivió a 2 explosiones atómicas, sino que vivió una vida relativamente normal sin mayor complicaciones de salud. Tras el final de la guerra, reanudó su trabajo como ingeniero en Mitsubishi, tuvo 2 hijas más y siguió adelante con una fuerza inquebrantable. En sus últimos años, se convirtió en un firme defensor del desarme nuclear y falleció en 2010 a los 93 años como el único sobreviviente de 2 bombas atómicas. Violet Jessop. Los transatlánticos de la clase Olympic dejaron su nombre inscrito en la historia por la peor de las razones. 2 de ellos se hundieron dejando a miles de personas sin vida. Pero ¿sabías que una persona sobrevivió a ambos naufragios? En 1911, Violet Jessop obtuvo un trabajo como azafata en la empresa White Star Line y fue asignada al Olympic. Sin embargo, el barco sufrió una colisión con el destructor HMS Hawke de la Marina Real y tuvo que volver a Belfast para ser reparado. Mientras el Olympic estaba fuera de servicio, fue asignado a trabajar a bordo del Titanic y se embarcó en el fatídico viaje inaugural el 12 de abril de 1912. A las 11:40 de la noche del 14 de abril, estaba lista para ir a la cama cuando un estruendo sacudió la nave y se dio cuenta de que había chocado contra un iceberg. Violet fue asignada a guiar a los pasajeros
hacia los botes salvavidas y en medio del caos, un oficial le entregó un bebé en sus brazos y la subió a uno de los botes. Durante 3 horas estuvo a la deriva en las gélidas aguas del Atlántico Norte, hasta que el Carpathia rescató a los sobrevivientes. Mientras estaba en la cubierta del barco con dirección a Nueva York, alguien le arrebató al bebé y nunca más supo cuál fue su paradero. Después del desastre del Titanic, regresó a Southampton, pero la tragedia no la apartó de su labor en el mar. 2 años más tarde, con la Primera Guerra Mundial en marcha, se alistó a la Cruz Roja Británica y fue asignada al HMHS Britannic, el buque hermano del Titanic convertido en hospital. El 16 de noviembre de 1916, el transatlántico chocó contra una mina en el mar Egeo. A medida que se hundía, intentó abandonar la nave en un bote salvavidas, pero este fue arrastrado hacia una de las hélices del gigante, que lo destrozó en un horroroso espectáculo. Violet saltó al agua golpeándose la cabeza, pero tuvo la suerte de sobrevivir por poco cuando fue rescatada por un barco cercano. Por segunda vez en 4 años, sobrevivió a un hundimiento y se ganó el apodo de Violet la Insumergible. Tras el fin de la guerra, volvió a trabajar en el mar, con la diferencia de que esta vez no volvió a estar en un naufragio, y vivió hasta 1971, cuando falleció a los 83 años. Louis Zamperini. Durante su etapa como estudiante de secundaria, encontró que tenía un talento nato para las carreras, así que se convirtió en el corredor estrella de la secundaria Torrance, y luego participó en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. 2 años después, mientras competía para la Universidad del Sur de California, rompió el récord de una milla, con un tiempo de 4 minutos, 8 segundos, 3 milésimas de segundo, siendo esta una marca que se mantuvo imbatible durante 15 años. El estallido de la Segunda Guerra Mundial truncó su prometedora carrera atlética cuando los Juegos Olímpicos de 1940 fueron cancelados, pero aún así no dudó en alistarse a la Fuerza Aérea, donde se convirtió en parte de la tripulación de un bombardero B-24 Liberator. En mayo de 1943 participaba en una misión en el Pacífico cuando el avión sufrió una falla mecánica y se estrelló en el océano. De los 11 hombres a bordo, solo él y 2 más sobrevivieron. Lo que siguió fue una odisea inimaginable, ya que los 3 aviadores quedaron varados en una pequeña balsa en el vasto océano y enfrentando la amenaza constante de tiburones y los ataques de aviones japoneses. Durante 47 angustiosos días, tomaron agua de lluvia y cazaron aves para alimentarse. Después de estar a la deriva por más de 3.000 kilómetros desde el lugar del accidente, llegaron a una isla del Pacífico controlada por los japoneses, y aunque sobrevivieron al mar, su pesadilla apenas comenzaba. Fue capturado y enviado a los brutales campos de prisioneros de guerra, donde soportó torturas físicas y psicológicas inimaginables. Uno de los torturadores más infames fue un sargento japonés llamado Matsushiro Watanabe, que pasó a la historia como uno de los criminales de guerra más despiadados. A pesar de ser golpeado y sometido a hambre extrema, su fama como atleta olímpico fue utilizada como instrumento de propaganda, lo que lamentablemente lo salvó de la ejecución. Durante más de 2 años vivió el infierno del cautiverio, mientras en su país los registros lo dieron por muerto. Cuando finalmente la guerra terminó en septiembre de 1945, regresó a casa como un hombre marcado por el horror, cuyos traumas lo hicieron caer en el alcoholismo y casi producen que se divorciara de su esposa. Lo único que lo rescató del abismo fue escuchar un sermón del reverendo Billy Graham en 1949, así que sintiéndose inspirado por las palabras del religioso, Louis comenzó el largo proceso de sanación y se mantuvo casado con su esposa Cynthia hasta la muerte de ella 54 años después. Roy Sullivan. Ser guardaparques implica riesgos como ataques de animales salvajes o desastres naturales, pero este hombre que dedicó su vida a trabajar en el Parque Nacional Shenandoah nunca imaginó que sería víctima de 7 impactos de rayos entre 1952 y 1977. El primer rayo cayó sobre él cuando estaba de guardia en una torre de vigilancia. Aquel día hubo una masiva tormenta y de la nada un rayo impactó sobre su cuerpo, dejándole quemaduras en su pierna derecha. Pero este fue solo el comienzo de su increíble historia, que le daría el título del hombre para rayos. Durante los siguientes 27 años, todo transcurrió de forma normal, hasta que en julio de 1969, cuando conducía por una carretera de montaña, un rayo entró por la ventana de su auto y lo golpeó directamente en la cabeza. Roy quedó inconsciente, pero su camioneta continuó rodando y se detuvo justo antes de caer por un acantilado, en lo que solo puede describirse como un milagro. En 1970, estaba descansando tranquilamente en su jardín cuando otro rayo cayó sobre un transformador cercano y en un extraño fenómeno saltó hacia él, causándole quemaduras leves en el hombro. Pero su calvario no terminó allí, ya que durante los años siguientes fue alcanzado por 2 rayos más. El 5 de junio de 1976 intentaba escapar de una tormenta e incluso creyó que los rayos lo seguían. Mientras corría, fue alcanzado de nuevo y sufrió una lesión en el tobillo. Su último encuentro con un rayo ocurrió el 25 de junio de 1977, cuando estaba pescando y un rayo le impactó en su cabeza. Si bien sufrió quemaduras en el pecho y abdomen, milagrosamente sobrevivió una vez más. Puede que la vida de Roy Sullivan estuviera marcada por una increíble mala suerte,
suerte, que le dio un lugar en el libro de los récords Guinness a la persona que más impactos de rayo recibió. Pero aún así, recibir tantas descargas eléctricas no le produjo problemas graves de salud, y falleció en 1983 a los 72 años. Vesna Vulovic. El vuelo 367 de Jet Airways despegó de Estocolmo en dirección a Belgrado, con una breve escala en Copenhague. Lo que al comienzo parecía un vuelo tranquilo y rutinario, se convirtió en una tragedia en la que una sola persona sobrevivió. A las 4:01 p.m. una explosión en el compartimiento de equipaje desgarró el avión en pleno vuelo, haciendo que se rompiera en pedazos mientras caía desde una altura de 10.160 metros sobre Checoslovaquia. De los 28 pasajeros y la tripulación, solo una persona sobrevivió: Vesna Vulovic, una joven asistente de vuelo. ¿Cómo logró sobrevivir a una caída de semejante altura cuando todos los demás perecieron? La teoría más aceptada es casi increíble. Un carro de comida la inmovilizó en la parte trasera del avión, evitando que fuera succionada hacia el vacío. Este carro de servicio funcionó como una especie de cinturón de seguridad improvisado, que la protegió de la descompresión mortal. Además, su baja presión sanguínea produjo que se desmayara rápidamente y salvó su corazón de la explosión que habría destruido los órganos de una persona consciente. La sección de cola donde se encontraba la joven serbia cayó desde más de 10.000 metros de altura hasta que aterrizó sobre una ladera nevada que amortiguó el impacto. Por un giro del destino, fue encontrada entre los escombros por Bruno Honky, un ex médico de combate durante la Segunda Guerra Mundial, que pudo prestarle primeros auxilios y mantenerla con vida hasta que los equipos de rescate llegaron. Pese a sobrevivir al impacto, sufrió lesiones severas como piernas y pelvis fracturadas, vértebras rotas, costillas destrozadas y un traumatismo craneal que la dejó en coma por un mes. Pero contra todo pronóstico, se recuperó y regresó a su trabajo de oficina en la misma aerolínea. Lo más curioso es que el característico humor negro de los serbios la llevó a decir que disfrutaba ver películas sobre accidentes aéreos y tuvo una vida normal hasta su muerte por una falla cardíaca a los 66 años. Aron Ralston. En abril del 2003, este aventurero enfrentó una de las pruebas más extremas de supervivencia jamás contadas. Mientras exploraba en solitario el Parque Nacional de Canyonlands en Utah, una roca de 362 kilos cayó repentinamente sobre él, aplastando su brazo derecho y dejándolo atrapado entre la roca y la pared del cañón. Sin forma de salir de la trampa ubicada a 30 metros de profundidad en el cañón y a más de 32 kilómetros de la carretera más cercana, tampoco tenía un teléfono celular y no le contó a nadie sobre sus planes de ir a explorar esta vasta área, por lo que estaba completamente solo. Aún así hizo un inventario de su comida y encontró que llevaba 2 burritos con él, unas cuantas chocolatinas y una botella de agua, que podrían mantenerlo con vida unos pocos días. A medida que el tiempo pasó y se quedó sin provisiones, se vio obligado a beber su propia orina para mantenerse con vida. Consciente de que la muerte estaba cerca, Aron comenzó a grabar desgarradores mensajes de despedida para sus seres queridos en una cámara de video. Incluso talló su propio epitafio en la pared del cañón para que alguien algún día pudiera descubrir cuándo había fallecido. Pero en medio de ese abismo de desesperación tuvo un sueño que lo cambió todo. En esa visión se vio a sí mismo vivo con un solo brazo y rodeado de su familia. Al despertar, una epifanía lo sacudió. No tenía que cortarse el brazo de inmediato, pero en lugar podría romper los huesos que lo mantenían prisionero. Con una mezcla de resolución y terror, aplicó la torsión suficiente para fracturarse el cúbito y el radio de su brazo. Luego, utilizando un cuchillo de apenas 5 centímetros sin filo, comenzó la dolorosa y sangrienta tarea de amputarse. Durante el proceso, que duró 1 hora, cortó la piel, los músculos, los tendones y las arterias, antes de realizarse un torniquete improvisado con la botella de agua. Una vez libre, descendió en rapel por un acantilado de más de 20 metros y caminó 6 kilómetros bajo el sol abrasador, deshidratado, perdiendo sangre y con una sola mano. Eventualmente se topó con una familia de turistas neerlandeses que le dio galletas y agua, así como también llamaron a los rescatistas para que lo llevaran al hospital. Cuando fue evaluado por los doctores, había perdido el 25% de su volumen sanguíneo y aún así sobrevivió. Es más, los médicos afirmaron que si hubiera cortado su brazo antes, habría muerto desangrado, y si hubiera esperado más tiempo, habría muerto atrapado en el cañón solitario. Pero contra todo pronóstico, Aron Ralston vivió para contar su historia, que fue inmortalizada en la película 127 horas con James Franco interpretándolo. También se convirtió en orador motivacional y aquella visión de sí mismo con una familia se cumplió cuando tuvo una hija con su novia. Mauro Prosperi. El maratón de sables es una de las pruebas más extremas del planeta, ya que consiste en una carrera de 6 días
y 249 kilómetros a través del despiadado desierto del Sahara. Bajo el implacable sol africano, los competidores enfrentan temperaturas abrasadoras y terrenos traicioneros, pero ninguno de ellos experimentó lo letal que puede ser la carrera, como el pentatleta italiano Mauro Prosperi. Durante la competición, una tormenta de arena azotó el desierto, cegando a los participantes. El corredor de 39 años se vio obligado a detenerse y buscar refugio ante la tormenta que duró 8 horas. Cuando el sol salió al día siguiente, se dio cuenta de que estaba completamente perdido, sin idea de en qué parte del vasto desierto se encontraba. El suministro de agua era de apenas media botella, por lo que recurrió a una medida extrema para sobrevivir: beber su propia orina. A medida que los días pasaron, Mauro luchaba por mantenerse con vida. Al tercer día encontró una mezquita abandonada y notó que en su interior habitaba una colonia de murciélagos dormidos. En un intento desesperado por sobrevivir, atrapó y consumió varios de esos animales. Cuando ya no podía soportar más penurias, quiso acabar con su vida, pero no tenía fuerza para ello. De forma milagrosa, logró reunir sus pocas fuerzas y salió de la mezquita para continuar su marcha solitaria por el desierto. 8 días después de perderse, divisó un oasis y finalmente pudo saciar su sed con agua fresca. Al día siguiente fue avistado por unos pastores que alertaron a los rescatistas y descubrió que estaba a 291 kilómetros fuera de curso. A pesar de que su peso corporal se redujo a solo 45 kilogramos y sufrió daños en los ojos y su hígado, Mauro no se rindió, pues en 2012 regresó al maratón de sables y esta vez lo completó con éxito. Truman Duncan. En junio del 2006, mientras cumplía su labor como guardavías en un ferrocarril, cayó accidentalmente debajo de un tren en movimiento. Durante 20 segundos, se aferró con todas sus fuerzas al vagón, intentando correr hacia atrás para evitar ser atropellado. Pero sus esfuerzos no fueron suficientes y cayó bajo las ruedas de acero del tren, que transportaba un colosal peso de 9 toneladas. El impacto fue devastador, pues las ruedas cortaron ambas piernas, la pelvis y el riñón izquierdo. Por más increíble que parezca, Truman se mantuvo consciente y con una claridad impensable para alguien en su estado. Logró sacar su teléfono y llamar al 911 para decirle a la operadora que había sido cortado en dos. Durante 45 largos minutos esperó la llegada de los paramédicos, al mismo tiempo que trataba de mantenerse despierto a medida que se desangraba. Pero aún más impactante fue que reunió la fuerza para llamar a su familia y despedirse ante lo que parecía una muerte segura. Finalmente los equipos de rescate lograron sacarlo de las vías y, contra todo pronóstico, soportó 23 operaciones en 42 días. A pesar de que el camino hacia la recuperación fue largo y doloroso, su cuerpo entró en modo de preservación, lo que permitió seguir con vida al evitar daños graves a los órganos vitales como el corazón, los pulmones y el hígado. Tras varios meses de rehabilitación, Truman Duncan venció todas las expectativas y regresó a trabajar en el ferrocarril con sus fuerzas renovadas. Richard Norris Williams, desde muy joven, mostró un talento natural para el tenis, en especial aprendiendo de su padre Charles, que era un gran apasionado de este deporte. En la primavera de 1912, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Tras ser aceptado en la Universidad de Harvard, se embarcó junto a su padre en el Titanic para cruzar el Atlántico. Pero el 14 de abril, el barco chocó contra un iceberg y se hundió en menos de 2 horas. Richard y su padre lucharon por sobrevivir, permaneciendo a bordo de la nave casi hasta el último momento. En medio del caos, cuando intentaban llegar a un bote salvavidas, una de las enormes chimeneas del Titanic cayó, aplastando a Charles frente a los ojos de su hijo. Solo y sin ayuda de nadie, se abrió paso entre los escombros hasta llegar a un bote salvavidas, donde pasó varias horas con el agua helada hasta las rodillas, soportando un frío tan brutal que su vida volvió a estar en peligro. Cuando el barco Carpathia llegó al lugar para rescatar a los supervivientes, sus piernas estaban tan congeladas que los médicos a bordo le recomendaron amputarlas. Pero Richard estaba tan determinado a no perder su carrera como tenista que se negó a la amputación. En cambio, decidió enfrentar el dolor extremo caminando cada 2 horas en la cubierta de la nave para recuperar la circulación en sus piernas. Contra todo pronóstico, su voluntad lo salvó, y no solo recuperó la movilidad, sino que el mismo año ganó su primer campeonato de tenis de Estados Unidos en dobles mixtos. Tras sobrevivir al naufragio más célebre de la historia, su vida deportiva fue una sucesión de éxitos. A lo largo de los años, ganó numerosos campeonatos, incluida la prestigiosa Copa Davis, junto a Carl Berg, otro superviviente del Titanic, y en 1920 se proclamó campeón de Wimbledon en dobles, formando pareja con Chuck Gerland. Sin embargo, las secuelas del accidente le pasaron factura y a menudo sufría dolores en los partidos largos. A pesar del dolor, en 1924 participó en los Juegos Olímpicos de París, logrando una hazaña memorable al alzarse con la medalla de oro en dobles mixtos junto a Hazel Whiteman, e igualmente siguió participando
en equipos ganadores de competencias como la Copa Davis, hasta su retiro del tenis en 1934, justo 22 años después del naufragio que casi le cuesta la vida. Anatoly Bugorsky. En 1978, mientras se desempeñaba como científico en el Instituto de Física de Alta Energía de Protvino, Rusia, vivió una experiencia que desafió todas las probabilidades. Aquel 13 de julio, realizaba el mantenimiento del acelerador de partículas U-70, pero al inclinarse para inspeccionar una pieza defectuosa, su cabeza se colocó directamente en la trayectoria de un rayo de protones viajando a casi la velocidad de la luz. El rayo atravesó su cabeza, ingresando en la parte posterior de su cráneo y saliendo por su nariz. Anatoly describió el impacto como un destello más brillante que 1000 soles, pero lo que siguió desafió todas las expectativas. Si bien los médicos predijeron una muerte inminente, sobrevivió una dosis de radiación que normalmente sería letal. Aún así, la piel que estuvo en contacto con el rayo se despegó, revelando la quemadura que atravesaba su cara, huesos y hasta el tejido cerebral. Su rostro se hinchó gravemente y el lado izquierdo de su cara quedó paralizado para siempre, mientras que su oído izquierdo quedó prácticamente inutilizable. A pesar de tantas heridas, su cerebro no sufrió daños graves, pues el rayo no tocó áreas vitales como el hipocampo o el lóbulo frontal, lo que permitió que el físico retomara su trabajo en el instituto, completó su doctorado y no mostró ningún declive mental. Lo más increíble es que el lado de su cara que recibió el impacto nunca desarrolló arrugas y permaneció congelado en el tiempo, mientras el resto de su rostro envejeció normalmente. Anna Wagenholm. En mayo de 1999, esta radióloga se encontraba en las heladas montañas de Klongen, en Noruega, para pasar el día esquiando sobre la nieve. Por desgracia, su aventura se convirtió en una pesadilla cuando se deslizó por una pendiente y cayó de cabeza a través del hielo de un arroyo congelado. Sus amigos intentaron rescatarla, pero el hielo era demasiado grueso y Anna quedó atrapada entre las rocas bajo una mortal capa de hielo. Mientras el frío la envolvía, consiguió encontrar una pequeña bolsa de aire bajo el agua y luchó con todas sus fuerzas por mantenerse consciente, con la esperanza de que la ayuda llegara a tiempo. Después de 40 minutos de agonía, su cuerpo se rindió y dejó de moverse, aparentemente derrotada por el implacable frío. Cuando el equipo de rescate llegó, había pasado 80 minutos bajo el agua helada. Estaba rígida, fría como el hielo, su corazón no latía y no respiraba. A pesar de estar clínicamente muerta, los rescatistas no se dieron por vencidos e iniciaron la reanimación cardiopulmonar de inmediato. Al llegar a la sala de emergencias, habían pasado más de 2 horas y media desde su caída y su temperatura corporal era de unos gélidos 13.7 grados centígrados. Los médicos no estaban dispuestos a dejarla morir, así que utilizaron una máquina de circulación extracorpórea para calentar su sangre, bombeándola fuera de su cuerpo antes de devolverla poco a poco. Durante horas no hubo señales de vida, pero al día siguiente, cuando habían transcurrido casi 24 horas después de su accidente, su corazón volvió a latir y regresó de lo que parecía una muerte segura. Si bien la recuperación fue larga y el daño nervioso amenazó con impedirle volver a caminar, Anna venció todas las probabilidades y desde que se recuperó por completo, trabaja como radióloga en el mismo hospital que la trajo de vuelta a la vida. Hiro Onoda. Ese japonés fue reclutado por el ejército imperial en 1942 y enseguida recibió entrenamiento de combate de guerrillas con una misión clara: luchar hasta el final sin opción de rendirse. En diciembre de 1944, cuando fue enviado a la remota isla de Lubang, en Filipinas, su objetivo era destruir el aeródromo y el muelle del puerto. Pero ante el implacable avance de las fuerzas estadounidenses, que rápidamente aplastó las tropas japonesas, el teniente Onoda, junto a 3 compañeros llamados Yuichi Akatsu, Shoichi Shimada y Kinshichi Kosuka, se refugiaron en la selva, decididos a continuar la guerra desde las sombras. El 15 de agosto de 1945, cuando Japón anunció su rendición, desestimó la noticia como una mera propaganda enemiga. Para él, la guerra no había terminado. Así que los años pasaron y su pequeño pelotón se convirtió en una máquina de combate de guerrillas y sobrevivieron con lo que la naturaleza les ofrecía, ya sea bananas, cocos y arroz robado de las granjas locales. Cuando la guerra de Corea estalló en 1950, creyó que los aviones sobrevolando la isla eran parte de una contraofensiva japonesa y vio esa señal como motivo más para seguir luchando. Tan pronto fue descubierto que varios soldados japoneses seguían batallando en la selva, varios grupos de búsqueda intentaron convencerlos de abandonar sus armas lanzando panfletos con noticias de la rendición de Japón, pero Onoda seguía firme en su creencia de que todo era un truco estadounidense. Conforme pasaron los años, sus compañeros comenzaron a caer uno por uno. Yuichi Akatsu se rindió en 1949, Shoichi Shimada fue abatido en 1954 y Kinshichi Kosuka murió en un enfrentamiento con la policía en 1972. Estando solo en la jungla, el teniente
continuó aferrado a su misión totalmente solo y como si el tiempo no hubiera pasado. En 1974, un explorador japonés llamado Norio Suzuki lo encontró. Gracias a su fascinación por la historia del último soldado japonés, logró contactar a Onoda, quien aún se negaba a creer que la guerra había terminado. De hecho, la única forma de convencerlo fue llevando hasta Lu Bang a su antiguo oficial superior, el mayor Yoshimi Taniguchi, para darle la orden de rendirse. El 9 de marzo de 1974, tras 29 años de lucha continua, el teniente Onoda entregó su fusil y su katana para poner fin a la guerra. A su regreso a Japón, fue recibido como un héroe y llevó una vida pacífica hasta su muerte en 2014 a los 91 años, dejando tras de sí un legado de lealtad y espíritu inquebrantable como el último soldado japonés que nunca se rindió ante el enemigo. Ahora cuéntame, ¿conoces otras historias de supervivencia extremas? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo dos opciones que seguramente te encantarán.